recibimos entonces también desde la redacción de La Diaria y de Lento, ¿por qué no?, a Facundo Verdún. Vamos a hablar de inteligencia del Estado, inteligencia de Estado, en realidad, en base y tomando y pisando una nota que Facundo publicara en la última edición de la revista Lento, que presentáramos hace una semana junto a su directora Ana Fornaro. Le doy la bienvenida, Facundo, gracias por arrimarte, por haber venido hasta acá, hasta al café. Pero antes, Facundo, yo que conmocionado de mañana, yo la mostraba hoy, la tapa de deportes, para los que siguen y les interesa el fútbol y consumen contenidos en YouTube. Bueno, este es quizás, si bien tiene un tiempo ya, pero es el personaje de este 2025, ¿no? A nivel de YouTube y a nivel de periodismo deportivo, el periodismo que se mete con la institucionalidad del deporte, en este caso en el medio de la disputa por los derechos del fútbol. Gran hallazgo hoy en la mañana, Facundo. Bueno, bienvenido, gracias. Y contame brevemente, no te puedo dejar escapar algún aspecto de cómo llegaste acá, ¿no?, a entrevistar a Josema. Muchas gracias por recibirme acá, la verdad un placer estar. Bueno, un montón de cosas en el día de hoy pasando al mismo tiempo. Por suerte salió la nota, la habíamos hecho hace unos días. En realidad salió porque Josema un día nos pegó a nosotros, así como le pega a todos, un día nos pegó a nosotros porque hicimos una nota... un poquito el micro. Perdón, Facundo, porque hicimos una nota de los beneficios que obtenía la empresa al transmitir el fútbol. Lo vi en vivo, te digo. Bueno, y ahí, bueno, me empezaron a hablar, no, Facu, ¿cómo nos van a estar pegando? Que nosotros no, demasiado que escribimos algo sobre esto. Bueno, y la verdad que estuvo bueno como poder hablar con Josema y decirle, che, mirá que nosotros no tenemos ningún interés en particular en esta disputa, de verdad estamos tratando de hacer el mejor periodismo posible. Ahí él dijo que sus fuentes le habían dicho que La Diaria estaba asociada al grupo Magnolia. Claro, no, pero enseguida otros salieron a desmentir eso y estuvo bueno sentir el apoyo de una comunidad que no sabíamos si era suscriptora de La Diaria, lectora de La Diaria o no, pero que sí lo seguían a él y bueno... eventualmente salieron ahí a la defensa. Algunos no tanto, pero la gran mayoría sí. Entonces estuvo bueno. Y a raíz de eso yo le hablé por redes nomás y muy buena onda. Y bueno, enseguida él echó un poquito para atrás ahí y nos encontramos a mitad de camino diciendo, vamos a hacer una entrevista y en algún momento va a salir esto. Como es el hombre del momento, fue difícil pactar una entrevista también. Claro. Pero bueno, y la diferencia horaria y eso. Entonces, eventualmente, una madrugada uruguaya nos logramos encontrar y va a hablar un poco de todo. En la nota se toca Tenfield, se toca su vínculo con el periodismo uruguayo, que en las últimas semanas también le ha tocado recibir algunas críticas en varios programas. Y bueno, y su perspectiva para el futuro del canal también. Así que está bastante interesante. El que no haya tenido la oportunidad, le invito a pasar por la nota. Y lo último que quiero decir, entre otras cosas, reflotó la figura de un periodista histórico de estos temas vinculados a lo institucional del fútbol, que era Ricardo Gavito Acevedo, ¿no? Tiene un espacio en conjunto. Ricardo Gavito Acevedo, que había desaparecido del ambiente del periodismo, volvió a aparecer con fuerza y hacer una dupla explosiva sí. En un espacio que se llama Contra Todos. Así no que se guardan nada. Sí, podemos estar hasta nosotros en ese Contra Todos. Bueno, pero nos toca. Vamos a lo nuestro, Facundo, lo que nos convoca. Bien. Publicaste en Lento, la última edición de Lento trata de la inteligencia en general y bueno, Facundo decidió hablar de la inteligencia desde el punto de vista de la inteligencia de Estado y uno ahí enseguida piensa en los espías, ¿no? Es que sí, por ahí era... Va para ahí. Sí, va enseguida para ahí. La idea igual era como aterrizar un poco un concepto muy abstracto que es la inteligencia, ¿no? Como que implica hasta dónde va. Para llegar al punto del agente secreto hay un montón de cosas que hay que saber antes, ¿no? Ahí un poco lo que hablábamos era que la inteligencia en realidad es algo mucho más llano y mucho más incorporado en el ser humano. Todos hacemos inteligencia. Después a nivel estatal tiene, bueno, otras implicancias. Inteligencia entendido sobre... un concepto como dual, por un lado como el producto, la información, por así decirlo, y la búsqueda de esa información. Esas dos cosas son las que ellos se refieren como inteligencia, cuando van a hablar de inteligencia de Estado. Entonces, buscar información en sí sería hacer inteligencia, y esa información que obtienen mediante el proceso es la inteligencia también. O sea, que es un concepto dual que a veces complica un poco para entender. Y ahí, bueno, hablé un poco con el primer coordinador de inteligencia, Augusto Gregori, en el periodo de gobierno de José Mujica, y él me contaba cómo construyeron ese nuevo aparato de inteligencia de Estado
luego de la vuelta de la democracia, la ley marco de seguridad nacional de Azucena Berruti, y cómo construyeron algo medio de cero que tiene una herencia quizá militar, policial, que son los que más hacen este tipo de inteligencia, y la idea era tener una perspectiva más nacional, más bueno, que vaya mucho más allá que estrictamente de lo táctico estratégico que tiene que ver con lo policial y militar, y abordar otras cosas. No te quiero sacar de la Troya, pero ahí que ya que lo nombraste a Mujica, contás en la nota que Mujica y Gregori tenían muchas como desavenencias y polémicas, y que Mujica le decía que él no creía en la inteligencia del Estado. Sí, Mujica le dijo, en 200 años nunca nadie hizo inteligencia en Uruguay. Y Gregori decía, bueno, si nunca nadie hizo, la inteligencia se va a hacer sí o sí. Si vos no la estás haciendo intencionalmente, la están haciendo otros. Y si la están haciendo otros, no está siendo fiel a tus, o sea, no está haciendo una inteligencia que vaya en compatibilidad con los intereses nacionales. Los intereses nacionales, esa otra gran abstracción, Entelequia, ¿no? esa entelequia, bueno, eso lo define cada gobierno. Es como las prioridades en las cuales va a abocar esa inteligencia, ¿no? Y además la reflexión era, si no haces inteligencia, otro te está haciendo inteligencia y vos estás caminando a su ritmo, Tal cual. al ritmo que él quiere. Totalmente. Bueno, y entonces en búsqueda de esa autonomía o de esa inteligencia propia es que empiezan a generar el nuevo aparato de inteligencia estatal. Y hay muchas dificultades porque es como aprender algo desde cero y si nadie acá sabe sobre eso, tenés que o mandar a alguien afuera a que se forme y vuelva o traer a expertos del exterior. Y hay muchas dificultades porque entra esto justamente de los agentes secretos que vos comentabas. Decían que cuando vos mandás a alguien, a un agente oficial de inteligencia, así se llaman las personas que trabajan en inteligencia, agente oficial de inteligencia. Creo que el agente secreto hereda un poco ahí la nomenclatura de ahí, ¿no? De saber agente más corto que agente oficial de inteligencia, ¿no? Si vos mandás a alguien a formarse al exterior, decía Gregori, y también la Yera le decía lo mismo, empiezan a jugar los intereses personales y no tanto los intereses nacionales. Una persona va a Estados Unidos, a otro país a formarse y esa persona puede llegar a transformarse en un agente doble, por así decirlo, porque se forma en otro aparato de inteligencia, en otra agencia o lo que sea de inteligencia, y bueno, no es un agente puramente nacional, por así decirlo, por más que quiera. Genera de alguna manera una situación de confianza con ese que lo forma afuera. Y bueno, no se sabe dónde puede terminar la fidelidad al Estado, en este caso el Estado uruguayo. Citaste a la Yera recién, hay que decir que la Yera es el flamante director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ¿no? Sí, no, y creo que fue un acierto también los minutos que él nos concedió, porque asumió el 22 de abril, creo, y conmigo habló 1 o 2 semanas después, entonces también estuvo bueno ver, bueno, él estaba asesorándose de cuál es la situación actual, hace unos días estuvo en el Parlamento también denunciando. Bastante penosa la situación por lo que denunció en el Parlamento, ¿no? Sí, por lo que me comentaba, y salió una nota en la diaria también cubriendo el tema, habían 2 autos a disposición en la flota, no tienen suscripción no tienen ni siquiera presupuesto para leer la prensa nacional, y lo que a mí me comentaba iba muy en la misma línea, porque él me decía que apenas tienen, cuando uno habla de la CIA, el Mossad, del Comando Sur, son agencias enormes que tienen un montón de trayectoria y de años en el tema y de presupuesto abocado a la inteligencia. Y acá, por más de que hace 15 años que hay un sistema nacional de inteligencia estratégica, todavía está en una etapa inicial, me decía él. Y en realidad lo que hace es, se apoya en los ministerios, en información financiera, aduanera, policial, militar o diplomática, pero ellos, como agencia en sí, se dedican a nutrirse de información libre, abierta y pública. Entonces, si ni siquiera pueden entrar a la prensa, yo me imaginaba que es un acceso más limitado que el que tengo yo, por ejemplo, que yo puedo entrar a leer la prensa, pero no puedo estar yo, que soy un simple periodista, teniendo más acceso que la Secretaría Nacional de Inteligencia. Ellos tendrían que tener mucho más. Sí, la básica. La Yera decía que se arrastraba del presupuesto que les quedó de la administración anterior y bueno, no se puede suscribir a la Diaria, al País ni al Observador. Claro. Sí, mucho menos a los 3 juntos, ¿no? No. Ni a uno, mucho menos a los 3 juntos. Bueno, y ahí lo que me queda a mí también es que en el periodo anterior yo intenté hablar con Álvaro Garcés, no quiso. Y él, nada, lo que yo veía de notas anteriores y del plan del anterior gobierno también es que los intereses nacionales de la inteligencia de Estado de ese periodo fueron abocados simplemente a como la lucha contra el narcotráfico y cosas de seguridad más estrictamente policial.
Entonces se perdía un poco el foco más abarcativo y más nacional que trata no sé, de mirar hacia el futuro, prever problemas, como que va por otro lado, y se cernía únicamente a lo que sería seguridad. Entonces, en vez de inteligencia, estaban haciendo como un apoyo a la seguridad nacional. Ahora que lo citaste a Garcés, me hiciste acordar, porque además lo tratás en la nota y me gustaría que te explayaras en eso. No me acuerdo de qué documentos eran, pero unos documentos que se habían filtrado y que se discutió mucho en el periodo anterior, que eran documentos que no tenían las marcas ocultas que deben tener necesariamente los documentos para saber de dónde, si hubo una filtración, de dónde se filtró, ¿no? Bueno, en ese caso fue una comisión, en realidad el contralor de este sistema de inteligencia estatal es una comisión parlamentaria, que se puede llamar a sala, se puede llamar a pedir explicaciones sobre qué actividades se están realizando y qué actividades no. En el periodo anterior se llamó a Garcés y se les pedía, se les pidió un informe, al cual yo no conozco, y Gregori fue el que me contó esta anécdota, por así decirlo, relatando los hechos. Y él me decía que cuando vos haces un documento para repartir de lo que estás trabajando en inteligencia, lo marcás de alguna forma. Entonces, si yo te entrego a vos una copia, yo sé, vos no sabés, que está marcado de una forma. Puede ser un doble espacio, un tilde mal puesto, una coma mal, una marca de agua que casi no se ve. Pero para vos, por ejemplo, si en la reunión hay 10 personas, va a haber 10 marcas distintas. Entonces, y esas personas no lo van a saber. Entonces, si se filtra después, yo voy a saber quién lo filtró, porque yo le puse esa marca distinta. Claro, cuando se publique ese documento se va a ver. Cuando ahí se va a ver. Bueno, lo que pasó en esa comisión parlamentaria fue que citaron a 10 personas y había 9 copias. Y mandaron a un empleado del Parlamento a hacer una copia, una fotocopia. Y ahí ya hay una fuga. Porque ya tenés una persona, un empleado del Parlamento que no tiene nada que ver, que estaba tratando ese tema y que después se fue a fotocopiarlo. O sea, como que esa información se fue pública, por así decirlo, por otros lados y no pudo como mantener el secretismo, por así decirlo, la contención de ese documento. Y decía que ese era como el ABC de la inteligencia. Si vos vas a compartir un documento, eso lo tenés que tener previsto. Ahora que citaste la comisión parlamentaria, también me acuerdo de otro aspecto que está en el desarrollo de la nota en lento, que habla de lo poco preparados que están nuestros parlamentarios en cuanto a lenguaje, en cuanto a jerga, ¿no? Ahí Gregori hacía algunas puntualizaciones. Sí, Gregori ahí contaba que cuando recién arrancaron, esta comisión parlamentaria se juntaba y escuchaba el parte que traía la Secretaría o la coordinación en ese momento de la Secretaría Nacional de Inteligencia, pero no sabían qué preguntarle, porque claro, es como una abstracción, como hablábamos hoy. ¿Qué es inteligencia? Y si yo no sé qué es, no sé mucho qué preguntar tampoco. Y si no pregunto, no voy a acceder a esa información, por más transparencia que quieran tener desde la Secretaría. Entonces, cuando recién se conformó y los primeros años del aparato de inteligencia fue, bueno, nos vamos a sentar todos y vamos a aprender que esto significa esto, que de esta forma pueden preguntar aquello. Y bueno, hubo como una suerte de capacitación tanto de la gente del aparato de inteligencia que se estaba recién formando, como más a nivel nacional, al mismo tiempo que de los parlamentarios. Y bueno, eso se hizo en los primeros años, desde 2006 por ahí, que está Gregori, hasta 2013, que es que él después renuncia por estos entredichos con Mujica también. Así que nada, fue como vamos a aprender todos juntos cómo es esto. Y creo que bueno, hasta el día de hoy debe haber herencia de esa primera formación, ¿no? Porque creo que por más que se actualice y cambien las personas, es necesario formarse para saber qué preguntarle, ¿no? Bien, bueno, la nota está en lento. ¿Algo más que te haya quedado para decir, como para redondear, Facundo? A mí me gustó mucho hacer esta nota. A veces te pasa que tratás temas y no son tan interesantes, pero esta nota tenía como muchos condimentos de secretismo, esto de agente secreto que vos comentabas y eso. En la nota aparecen dos fuentes, Mario Lallera y Augusto Gregori, pero en realidad hablé con mucha más gente y había gente que la googleaba y no aparecía, por ejemplo. Eso que decía que cuando arranca la nota, el agente de inteligencia puedo ser yo, puede ser tú. Exacto. O puede ser alguno de mis compañeros que está poniéndonos al aire en este momento. Uno me hace no, es ese entonces. Es ese, obvio. El que hace no, es seguro es él. Totalmente. No voy a decir su nombre. Bueno, Facundo, muchas gracias. Golazo, la tapa del Deportivo de hoy.
felicitaciones. Bueno, va a ser Muchas una de las gracias. notas que va a leer y recomiendo con las dos manos el artículo que está en lento, que bueno, pueden acceder por supuesto en la revista o en la edición digital. Y bueno, en cualquier momento te tendremos de nuevo por acá Ojalá. con Muchas alguna gracias. otra nota.